Shalom, shalom para todas. El día de hoy voy a compartir con ustedes. Estamos hablando en esta semana de la Parashat Shoftim y este tema me gusta, es cómo se prepara un ejército judío para la guerra. Entonces, veamos entonces, la Torá nos explica que un ejército judío se debe comportar de modo diferente que los otros ejércitos. Antes de la batalla, los soldados se pueden sentir de dos maneras. Pueden decir, somos fuertes y tenemos armas excelentes y es seguro que ganaremos. Esta no es una actitud correcta para los soldados judíos. No deben confiar en sus fuerzas. Hashem quiere que confíen en él. Y si son menos en número que el enemigo o no están tan bien equipados, podrían pensar, ¿y cuál es el fin de ir a la guerra? Es seguro que perderemos, hasta podemos morir. Esto también es falso. Aunque el enemigo sea más fuerte y mayor en número, un judío debe confiar en Hashem, el creador del universo. Hashem dice, ante mí, el más poderoso enemigo es nada. Y antes de cada guerra, se consignaba un cojén especial. En su frente se vertía el aceite especial empleado para los kohanim, gedolims y los reyes, y se lo llamaba el cojén Mash Shuach Milhamah, el cojén designado para la guerra. Su tarea era alentar a los soldados judíos y recordarles que Hashem estaba con ellos. Él comenzaba su discurso con Shema Yisrael. Entonces, empezaba su discurso con Shema Yisrael como señal de que ustedes merecen la ayuda de Hashem el Creador, y aunque a ustedes solo tengan el mérito de decir Shema todas las mañanas y noches, él continuaba, no teman, Hashem el Creador del universo está con ustedes. Y después de alentar a sus soldados, el Kohen Mashuach Milhamah continuaba y anunciaba que a 4 grupos de personas les estaba prohibido pelear. Entonces veamos cuáles eran estos 4 grupos de personas que les estaba prohibido pelear o les estaba prohibido ir a la guerra. Y estas eran las palabras del Kohen. Kohen les decía y les anunciaba. Número 1. ¿Alguno de ustedes acaba de construir su nueva casa y aún no se mudó? En tal caso, no puede ir a la guerra, no puede ir a la batalla. Debe mudarse a su nueva casa. Entonces quiere decir que todo aquel que había construido una nueva casa no podía ir a la guerra porque podía pensar y estar pensando que tengo mi nueva casa, no la he estrenado, quizás yo no vuelva, a lo mejor voy a morir aquí en la guerra y me van a matar y no voy a estrenar mi casa. Entonces por eso mejor no va a la guerra. ¿Sí? Número 2. Alguno plantó vides y todavía no comió sus frutos. Él no debe pelear sino volver a su hogar. Por la misma razón, entonces tampoco podía ir a la guerra porque va a estar siempre pensando en su vida, que si no regresa de la guerra o de la batalla, si pierde, lo matan, lo que sea, y que no va a aprovechar y disfrutar de o quién se va a quedar con su vida. Y alguno está comprometido con una mujer y aún no se casó con ella, que vaya a su hogar y se case. ¿Sí? Por lo mismo, igual, que no vaya a la guerra. No puede ir a la guerra porque no puede estar con su mente turbando y en vez de estar
poniéndole ganas para pelear y ganar la batalla, no va a estar pensando en la esposa, en la mujer que está comprometida y va a decir que pues si él muere o pierde y todo, pues quién se va a quedar con ella o quién se va a casar con ella. Entonces mejor, preferible que no vayan a la guerra. Además del Kohen Mashuach Milhamá, hay funcionarios a cargo. Los funcionarios repiten las palabras del Kohen y agregan: si alguno de ustedes se asusta al ver blandir las espadas, debe volver a casa. Bueno, nuestros sabios explican que esto también significa, si alguien está atemorizado por los pecados que cometió, que vuelva a su casa. ¿Sí? Si alguien cometió averot, Hashem, el Creador, no lo ayudará en la guerra, y otros también pueden ser castigados a causa de él. Es mejor si no lucha, es mejor si no va a la guerra. ¿Sí? Porque no va a ir a la guerra y va a estar atemorizado y pensando que tiene miedo y que esto y el otro, y no tan solo que él nada más va a sufrirlo, sino que lo va a transmitir a los demás soldados y va a hacer que los demás soldados también perezcan y no puedan pelear, y así pierdan la batalla. Es mejor que no vayan. ¿Y cuál es la razón de enviar a su casa a todos los que pertenecen a los 3 primeros grupos mencionados? Pues imagina a un soldado que es llamado a la guerra antes de su boda. Su corazón está lleno de temores, así como le estaba explicando. Quizá no vuelva jamás. Otro se puede casar con su prometida, así como les expliqué. Es posible que él no se pueda concentrar en la lucha y ser valiente. Entonces no solo le faltará valor, también le dará un mal ejemplo a los otros soldados, y para evitar esto es mejor que no. Por lo tanto, es mejor que no esté en el ejército. Esto también es válido para el que no tuvo oportunidad de vivir en su nueva casa o de gozar de los frutos de su viña. También hay otra explicación. En realidad, la Torá solo procura separar al hombre que teme a la batalla o al hombre que ha pecado. Pero sería muy penoso para esa persona irse a su casa y que todos sabrían que él es un cobarde o un pecador. Entonces, para evitarle eso, evitar la vergüenza, la Torá también ordena a los 3 grupos de personas volver al hogar: el que está comprometido en matrimonio, el que construyó una casa pero aún no se mudó a ella, y el que plantó vides, pero aún no ha gozado de sus frutos. ¿Sí? Entonces, de este modo, cuando todos estos grupos dejan el ejército para volver a su hogar, los otros no sabrán exactamente quién era valiente y quién era pecador. Esas leyes nos revelan cuán cuidadosos debemos ser para no turbar a un judío o a una persona, particularmente en público, ¿verdad? Es prohibido. Y aquí quiero entonces, mis amigas, compartir con ustedes un cuento o un mashal, ¿verdad? Y que se titula El olor desagradable. Se cuenta que una vez estaba Rabí Yehudá Hanasí, estaba enseñando a sus alumnos en el Bet Amidrash, y en el aire había un olor a ajo muy desagradable. Eso le molestaba al Rabí Yehudá tanto que le costaba enseñar. Por favor, dijo, que el alumno que comió ajo se retire, exclamó. Entonces Rabí Hiyá se levantó y se fue. Los estudiantes se miraban unos a otros sorprendidos. Ellos sabían que Rabí Hiyá no había comido ajo. ¿Por qué se había ido? Era obvio que él quería salvar al estudiante culpable de esa turbación pública. Lo correcto era seguir su ejemplo, y de ese modo, uno a uno los alumnos se levantaron y dejaron el Bet Amidrash. Uno de los que salieron era el que realmente había comido ajo, pero nadie sabría nunca cuál de ellos. Rabí Yehudá no pudo continuar enseñando. El Bet Amidrash estaba vacío. Todos se salieron. Y al día siguiente, el hijo de Rabí Yehudá
le reprochó a Rabbi Hillá y le dijo: ayer tú turbaste a mi padre. Por tu culpa, el Bet Hamidrash estaba vacío y se interrumpió el estudio de la Torá. Eso es un grave pecado. Rabbi Hillá contestó: es cierto, es un pecado grave, pero hubiera sido peor avergonzar a un judío en público. Me alegro de haberlo evitado. Entonces, también para nosotros es un pecado avergonzar a otros. A veces es suficiente con una observación desconsiderada, el guiño de un ojo o solo una mirada para turbar a alguien, y siempre debemos considerar los sentimientos de la otra persona antes de acutar o de hablar. Hay que considerarlos primero antes de hablar o hacerlos sentir mal. Muy importante. Y bueno, he culminado entonces con esta historia, con este relato. Espero que haya quedado claro. Pues bueno, les mando entonces un saludo, un abrazo, un beso, mis amigas, y nos vemos en el próximo video. Shalom. Hasta el próximo.